Bueno, queridos amigos, como recordaréis, nos quedamos ayer en este último diario de cómo el Voyager fue, pues eso, tomando imágenes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues básicamente lo que hizo Carl Sagan fue en este capítulo del Cosmos, pues bueno, básicamente dividir en días cómo se iban encontrando las imágenes. Realmente no son imágenes que nos hayamos mostrado ya en capítulos anteriores, por lo que esta parte directamente me la voy a saltar porque realmente ya la tengo yo descrita en capítulos anteriores. Hay otro capítulo relacionado con historia más bien, en la que él habla de lo que es el espinazo de la noche, que es básicamente como en su infancia pues Carl Sagan pues bueno, se imaginaba el universo y este tipo de cosas, las estrellas, etcétera, etcétera. Entonces todo esto él lo cuenta en un término así bastante autobiográfico. Y bueno, pues os lo voy a leer tal cual viene, ¿vale? Porque realmente no voy a poder cambiar ni una sola coma de lo que él dice, y bueno, pues sería interesante que en sus propias palabras quedase reflejado. La idea es que a partir de este capítulo ya nos centraremos pronto en lo que son los últimos capítulos de este documental, y bueno, pues ya para poder continuar con el resto de información. Textualmente, ¿vale? Cuando yo era pequeño vivía en la sección de Bernshurst en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Conocí a fondo todo mi vecindario inmediato, los edificios, los palomares, los patios, las escalinatas de entrada, los descampados, los olmos, las barandas ornamentales, los vertederos de carbón y las paredes para jugar al frontón, entre ellas la fachada de ladrillo de un teatro llamado Lowell Sidwell, que era inmejorable para jugar. Sabía dónde vivía mucha gente: Bruno, Dino, Ronald y Harvey, Sandy, Bernie, Danny, Jackie y Mayra, los amigos de Carl Sagan. Pero pasadas unas pocas travesías al norte de la calle 86, con su retumbante tráfico de coches y su tren elevado, se extendía un territorio extraño y desconocido que quedaba fuera de mis vagabundeos. Sabía yo tanto de aquellas zonas como de Marte. Aunque me fuera pronto a la cama, en invierno se podía ver a veces las estrellas. Me las miraba y las veía parpadeantes y lejanas. Me preguntaba qué eran. Solo le preguntaba a niños mayores y adultos, quienes se limitaban a contestar: son luces en el cielo, chaval. Y yo ya veía que eran luces en el cielo, pero ¿qué eran? Eran solo lamparitas colgando de lo alto. ¿Para qué estaban allí? Me inspiraban una especie de pena. Era un tópico cuya extrañeza, de algún modo, no afecta a mis indiferentes compañeros. Tenía que haber alguna respuesta más profunda. Cuando ya tuve la edad correspondiente, mis padres me dieron mi primera tarjeta de lector. Creo que la biblioteca estaba en la calle 85, un territorio extraño. Pedí inmediatamente a la bibliotecaria algo sobre las estrellas, y volvió con un libro de fotografías con los retratos de los hombres y mujeres cuyos nombres eran Clark Gable y Jean Harlow. Yo me quejé, y por algún motivo que entonces no lo entendí, ella sonrió y me buscó otro libro, el libro que yo quería. Lo abrí ansiosamente y lo leí hasta encontrar la respuesta. El libro decía algo asombroso, una idea enorme. Decía que las estrellas eran soles, pero soles que estaban muy lejos. El sol era una estrella, pero próximo a nosotros. Imaginemos que cogemos el sol, lo vamos alejando hasta quedar convertido en un puntito parpadeante de luz. ¿A qué distancia hay que desplazarlo? En aquel entonces yo desconocía la noción del tamaño angular, desconocía la ley del cuadrado inverso a la propagación de la luz. No tenía ni la más remota posibilidad de calcular las distancias de las estrellas, pero podía afirmar que las estrellas eran soles. Tenían que estar ahí
a una distancia muy grande, más lejos que la calle 85, más lejos que Manhattan, más lejos probablemente que Nueva Jersey. El cosmos era mucho mayor que lo que yo había supuesto. Más tarde leí otra cosa asombrosa. Disculpadme un momentito que voy a ver algo de agua, un segundito. Más tarde leí otra cosa asombrosa. La Tierra, que incluye Brooklyn, es un planeta y gira alrededor del Sol. Hay otros planetas y también giran alrededor del Sol. Algunos están cerca de él y otros más lejos. Esto es como veía Carl Sagan de chiquitito las cosas. En fin, tuve la inmensa fortuna de contar con unos padres y con algunos maestros que apoyaron mi ambición rara, y de vivir en esta época, en el primer momento de la historia de la humanidad en el que empezamos a visitar realmente otros mundos y efectuar el reconocimiento del fondo del cosmos. Si hubiese nacido en otra época muy anterior, por grande que hubiese sido mi dedicación, no hubiese entendido qué son las estrellas ni los planetas. No habría sabido que hay otros soles y otros mundos. Este es uno de los mayores secretos, o un secreto arrancado a la naturaleza después de 1 millón de años de paciente observación y especulación audaz por parte de nuestros antepasados. ¿Qué son las estrellas? Preguntas de este tipo son naturales como la sonrisa de un niño. Siempre las hemos formulado. Nuestra época se diferencia en que por fin conocemos algunas respuestas. Los libros y las bibliotecas constituyen medios fáciles para descubrir las respuestas. En biología hay un principio de aplicación poderosa, aunque imperfecta, que se llama recapitulación. En el desarrollo embrionario de cada uno de nosotros vamos siguiendo pasos de la historia evolutiva de la especie. Creo que en nuestros propios desarrollos intelectuales existe también una especie de recapitulación. Seguimos inconscientemente los pasos de nuestros antepasados remotos e imaginemos una época anterior de la ciencia, una época anterior de las bibliotecas. Imaginemos una época situada a cientos de miles de años en el pasado. Éramos más o menos igual de listos, igual de curiosos, igual de activos en lo social y en lo sexual, pero todavía no se habían hecho experimentos, todavía no se habían hecho inventos. Era la infancia del género Homo. Imaginemos la época en la que se descubrió el fuego. ¿Cómo eran las vidas de los hombres en aquel entonces? ¿Eran nuestros antepasados las estrellas? A veces pienso, fantaseando, que hubo alguien que pensaba de modo siguiente, y abre comillas: comemos bayas, raíces, nueces y hojas, y animales muertos. Algunos son animales que encontramos, otros los cazamos. Sabemos qué alimentos son buenos y cuáles son peligrosos. Si comemos algunos alimentos, caemos al suelo, castigados por haberlo hecho. Nuestra intención no era hacer nada malo, pero la dedalera y la cicuta pueden matarte. Nosotros amamos a nuestros hijos y a nuestros amigos. Les advertimos para que no coman estos alimentos. Cuando cazamos animales es posible que ellos nos maten a nosotros. Nos pueden cornear, pisotear o comer. Lo que los animales hacen puede significar la vida o la muerte para nosotros. Su comportamiento, los ratos que dejan, las épocas de aparejarse o de parir, las de vagabundeo, todos tenemos que saber todo esto. Se lo contamos a nuestros hijos. Ellos se lo contarán luego a los suyos. Dependiendo de los animales, los seguimos, sobre todo en invierno, donde hay pocas plantas para comer. Somos cazadores itinerantes y recolectores. Nos llamamos pueblo de cazadores. La mayoría de nosotros se pone a dormir bajo el cielo o bajo un árbol o bajo sus ramas. Utilizamos para vestir pieles de animal, para calentarnos, para cubrir nuestra desnudez y a veces de hamaca. Cuando llevamos la piel del animal sentimos su poder. Saltamos con la gacela. Cazamos al oso. Hay un lazo entre nosotros y los animales. Hacemos herramientas y conseguimos vivir. Algunos de nosotros saben romper las rocas, escamarlas y aguzarlas y pulirlas, y además encontrarlas. Algunas rocas las atamos con tendones de animal a un mango de madera y las hacemos en forma de hacha, o un hacha para golpear plantas y animales. Atamos otras rocas a palos largos. Si nos estamos quietos y vigilantes, a veces podemos aproximarnos a un animal y clavarle una lanza. La carne se echa a perder. A veces estamos hambrientos y procuramos no darnos cuenta. En fin, va haciendo así una especie de alegoría, ¿vale?, de cómo era la prehistoria, etcétera, etcétera, cómo se imaginaba
el hombre, el cosmos y todas estas cosas. Pero lo cierto es que no sería hasta evidentemente muy tarde cuando realmente el hombre fuera capaz de hacer estas aproximaciones, estos estudios evolutivos, a medida que se fueron descubriendo, como hemos dicho, todos los artilugios científicos para poder experimentar todas estas cosas. Más bien, todo este tipo de cosas, este tipo de descubrimientos del hombre, ya sea pues la época griega, la época cuando se suceden los primeros pensadores filosóficos, etcétera, etcétera. Todo eso yo ya lo voy a incluir en el rincón de la historia, que para eso he creado esa pestaña aparte, pero bueno, básicamente para que os hicierais cuenta de que para Carl Sagan toda la andadura de lo que es la observación del cosmos no es algo que haya surgido de un día para otro, sino que viene con el devenir de la historia. Aunque él se lo haya preguntado en su infancia, es evidente que anteriormente a él, pues el ser humano como tal, sus padres, sus abuelos, bueno, toda la gente, él se refiere se pone así como ejemplo, pero se refiere a toda la humanidad. ¿Quién no se ha preguntado cómo era o qué imaginaban que eran las estrellas o los objetos que brillaban en el cielo o las dimensiones del cosmos, o es más, si se podría viajar en algún momento a aquel lugar tan lejano, o si se podría descubrir de alguna manera? Ahora, para nosotros nos parece todo que no es producto de la intelequia, porque nosotros, nuestra civilización, sobre todo nuestras generaciones posteriores, hemos contado pues eso con los testimonios de los grandes científicos que se han propuesto estudiar todas estas cosas, ¿no? Todos estos viajes, todas estas maravillas. La cuestión es que si no hubiera habido gente que se preguntó antes por todo esto, pues como hemos dicho siempre, la verdad, o a día de hoy conoceríamos cero. Entonces, bueno, hoy voy a empezar el capítulo de los viajes de Carl Sagan a través del espacio y del tiempo. Creo que es importante porque sobre estos viajes del espacio-tiempo ya hemos hablado en física cuántica con anterioridad, y realmente esto en la visión de Carl Sagan también es importante porque nos va a decir muchísimo sobre cómo se planteaban en aquella época pues todas las cosas que se han ido descubriendo, etcétera, etcétera. Y creo que que nos merece la pena bastante el poder llegar a comprender cómo pensaba la humanidad en aquella época. Dejadme un segundito que estoy intentando localizar el inicio del capítulo y el final para poder separarlo. Aquí es, vale, espacio-tiempo, vale, eso es. Perfecto, pues serán este y otro capítulo más, el último que veremos de esto de Carl Sagan, porque lo que te digo, o sea, lo que es espacio, de lo que es historia como tal, lo voy a poner todo en un listado independiente. Pero bueno, básicamente aquí nos vamos a centrar en esto, en lo que son las oscilaciones entre el tiempo, las estrellas, etcétera, etcétera. Las subidas y bajadas del rompiente se deben en parte a las mareas de la Luna y el Sol. Están a gran distancia, pero su influencia gravitatoria es muy real y perceptible aquí en la Tierra. Siempre ha habido una cosa que a mí me ha llamado la atención: cómo se producían las olas. Y las olas evidentemente se producen por la gravedad, la atracción de la Luna hacia la Tierra. Y esto es curioso porque cuando se formó precisamente el planeta Tierra, como hemos visto en capítulos anteriores, la gran fuerza gravitatoria que hacía que el satélite de la Luna, que estaba próximo a unos 40.000 kilómetros, cuando hoy en día está a 400.000 kilómetros, estaba a 40.000 kilómetros solo de lo que es el planeta Tierra. Imaginaros esa interacción. Las olas tendrían que ser descomunales, porque claro, cuanto más cercano, la fuerza gravitatoria era mucho mayor, y a tal punto
que se formaban esos tsunamis volcánicos de lava, etcétera, porque acordaros que era un planeta en plena ebullición. Pues esto lleva surgiendo en el cosmos durante miles y millones de años, desde prácticamente los 13.500 millones de años desde que se formó el universo, ¿vale? A pesar de los esfuerzos de los antiguos astrónomos y astrólogos por poner figuras en el cielo, una constelación no es más que una agrupación arbitraria de estrellas, compuestas de estrellas intrínsecamente débiles que nos parecen brillantes, porque están cerca de estrellas intrínsecamente más brillantes que están un poquito más distantes y perciben esa luz. Puede decirse con una precisión muy grande que todos los puntos de la Tierra están a igual distancia de cualquier estrella. Esto se debe a que de las formas que adoptan las estrellas en una constelación dada no cambien cuando nos desplazamos, por ejemplo, desde Asia Central Soviética a Medio Oeste norteamericano. Desde el punto de vista astronómico, la URSS y los Estados Unidos están en el mismo lugar. Las estrellas de cualquier constelación están tan lejos que no podemos reconocerlas como una configuración tridimensional, mientras permanecemos atados a la Tierra. La distancia media entre estrellas es de unos cuantos años luz, y recordemos que un año luz es 10 billones de kilómetros, o sea, 10 billones con B de Barcelona kilómetros. Para que cambien las formas de constelaciones tenemos que viajar a distancias comparables a las que separan las estrellas. Debemos aventurarnos a través de años luz. Así nos parecerá que algunas estrellas cercanas se salen de la constelación y otras se introducen en ella, y su configuración cambiará espectacularmente. Hasta el momento nuestra tecnología es totalmente incapaz de llevar a cabo estos magníficos viajes interestelares, por lo menos con una duración razonable. Bueno, esto es obvio. Acordaros, como dijimos, hay un Voyager que anda disperso por el sistema exterior solar y nunca volverá a la Tierra. O sea, imaginaros que nosotros hiciéramos un viaje como humanos de ese tipo sin las preparaciones adecuadas. Bueno, lo primero, que no lo aguantaríamos, y lo segundo, que volveríamos, y quién quedaría aquí a lo mejor para nosotros contarle lo que hemos visto, porque el cómputo del tiempo es totalmente distinto. Hasta el momento nuestra tecnología es totalmente incapaz de llevar a cabo estos magníficos viajes interestelares, pero podemos enseñar a nuestras computadoras posiciones tridimensionales de todas las estrellas cercanas y pedirles que nos lleven en un pequeño viaje, o sea, con simuladores, ¿vale? Parece relacionar las estrellas de las constelaciones típicas que utilizamos diagramas usuales de punto y raya. A medida que cambiamos de perspectiva vemos que sus formas se parecen y sufren deformaciones pronunciadas. Los habitantes de los planetas de estrellas distantes contemplan en sus cielos nocturnos constelaciones muy distintas a las nuestras. Nuestros test de ¿cómo se dice esto? Roscar, es que no sé cómo dice. Para otras mentes, quizás dentro de unos cuantos años o siglos, una nave espacial de la Tierra recorrerá solo y realmente estas distancias a una velocidad notable y verá nuevas constelaciones que ningún hombre haya visto hasta ahora, pero a través de una computadora. El aspecto de las constelaciones no cambia no solo en el espacio, sino que también o tampoco en el tiempo. No solo al cambiar nuestra posición, sino también al dejar que transcurra un tiempo suficientemente largo, a veces las estrellas se desplazan conjuntamente en un grupo o en un cúmulo, y a veces una estrella sola puede moverse muy rápidamente con relación a sus compañeras, y puede suceder que una de las estrellas también abandone una constelación y entre en otra. A veces un miembro de un sistema de dos estrellas explota, rompiendo las trabas gravitacionales que la mantenían atada a su compañera, y la cual sale disparada hacia el espacio en su anterior velocidad orbital. Acordaros de las supernovas, etc. Además, las estrellas nacen, evolucionan y se mueren. Si esperamos lo suficientemente, aparecerán nuevas estrellas y desaparecerán estrellas viejas. Las figuras del cielo se funden lentamente y van cambiando. Las constelaciones han cambiado incluso ya en el transcurso de la vida de la especie humana. Unos cuantos millones de años. Consideramos la actual formación de la Osa Mayor o Carro nuestra computadora más fiel, que nos puede trasladar no solo por el espacio sino también por el tiempo. Si pasamos hacia otra película más grande de la Osa Mayor y dejamos que las estrellas se muevan, nos encontramos en hace
que hace un millón de años en su aspecto era muy distinto. La Osa Mayor se parecía entonces más bien a una lanza. Si una máquina del tiempo nos soltara abruptamente a una edad desconocida del pasado remoto, podríamos en principio determinar la época de la configuración de las estrellas. Si la Osa Mayor es como una lanza, tenemos que estar a mediados del Pleistoceno. Tenemos que pedir a la simulación que pasa hacia adelante, la película de la constelación. Por ejemplo, consideremos Leo, el león del zodíaco, que es una faja de 12 constelaciones que parece envolver el cielo en una zona que recorre aparentemente el sol a lo largo del año. La raíz de la palabra es la misma que la del zoo, porque las constelaciones zodiacales, como Leo, han atribuido principalmente nombres de animales. Dentro de 1 millón de años, Leo se parecerá todavía menos a un león que ahora. Quizás nuestros remotos ascendientes la llamarán constelación radiotelescopio, aunque sospecho que dentro de 1 millón de años el radiotelescopio habrá quedado muy superado y que la lanza con punta de piedra en la actualidad también será historia. La constelación zodiacal de Orión, el cazador, está perfilada por 4 estrellas brillantes, cortada por una línea diagonal, y 3 de ellas que representan el cinturón del cazador. En fin, nos hace ver cómo son las constelaciones y cómo van cambiando poco a poco dentro de miles de años, o cómo irán cambiando. Es decir, que no tienen una forma definida o irán cambiando poco a poco, es decir, van evolucionando, igual que nosotros. El movimiento, la gravitación, todas esas cosas influyen en la formación de las estrellas. Con lo cual, básicamente, Carl Sagan lo que nos ha hecho comprender en todos estos espacios es que cualquier objeto que está en el firmamento, ya sea planetario, estelar, orbital, todo eso ha tenido un devenir durante siglos, y que algunos científicos evidentemente se han tratado de explicar, pero hoy por hoy seguimos sin toda la información necesaria para saber todas estas cosas, cómo habían evolucionado o cómo habrían surgido en algún momento. Damos por concluido por fin todos los viajes de Carl Sagan, y lo que haré ya a partir de ahora serán leer los siguientes capítulos antrópicos, etcétera, de lo que es el cosmos, y continuando todos estos artículos anteriores que os he comentado, para que más o menos, junto con la historia de Carl Sagan, de cómo ha ido evolucionando el mundo y cómo ha ido evolucionando la concepción de la astronomía a lo largo de los años, pues nos puedan ayudar a ver un poquito, o a discernir un poquito más el misterio sobre el que se engrana este precioso fenómeno que es el cosmos. Espero que hayáis disfrutado con estos capítulos, y bueno, pues ya a partir de la semana que viene, o mañana si puedo, ya empezaremos con estas cosas. Sí que es verdad que estos días voy a hacer un poquito de hincapié en lo de historia, porque nos habíamos quedado en el tema de la historia, y eso sí que me gustaría empezar a colgar documentales sobre esto. Pues nada, un placer, y que os quiero un montón.